Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y hoy vamos a hablar de un personaje que está muy tapado por la historia, muy tapado por esta historia oficial que nos han ido vendiendo, por un montón de cosas. Yo os quiero hablar de nada más y nada menos que de Juan Latino. Juan Latino, os quiero hablar de él a raíz de un documental que lo podéis ver en RTVE, en la plataforma RTV Play. Y el documental es ¿Quién fue Juan Latino? Y cuenta un poquito la historia de este hombre, cómo se desarrolló a lo largo de la historia y tal. Y una de las cosas curiosas de este hombre, de Juan Latino, es que es un hombre de origen y de origen africano y que empezó siendo un esclavo y ya de raza negra. Y diréis, ¿por qué es eso curioso? Porque el hombre llegó a ser en su época catedrático de la Universidad de Granada, en esa época. Entonces Juan Latino, que también es conocido como Juan de Sesa, pero ahora veremos también por qué se le conoce como Juan de Sesa, pues nació sobre 1518 y es hijo de una esclava negra africana, que fue comprado por Elvira Fernández de Córdoba. Por cierto, aquí os voy a hacer otra vez, os hago muchas veces spam de mis amigos de Heroínas o Malvadas, Iñaki Urdangarín, Iñaki el bueno, el que no roba, y Toñi Martínez, Toñi que también tiene un podcast espectacular de perretes, bueno, Iñaki también tiene Restañando el alma y Armado sin plumado. Pues os quiero recomendar un capítulo de ellos que no hablan directamente de Juan el Latino, pero sí viene el caso, porque habla de María Enrique de Lara, que es parte de esta familia en la que era parte Juan Latino, porque fue parte y fue comprado por Elvira Fernández de Córdoba. Recordamos que María Enrique de Lara fue la primera esposa, la esposa del gran capitán, y todo este árbol genealógico va bajando hasta la época, bueno, tampoco pasó tanto, aquí del gran capitán o tal, hasta la época de Juan el Latino. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, que Elvira Fernández de Córdoba fue esta duquesa de Sesa y tal, que es justo hija del gran capitán y esta mujer que os digo, María Enrique de Lara. Entonces, escuchar este podcast espectacular de Heroínas o Malvadas que hablan de esta mujer, os dejaré el link en la descripción, en la nota del programa. Pues eso. Claro, Juan el Latino empieza siendo un mayordomo de este hombre, de este hombre, de Fernández de Córdoba, de uno de los nietos de Gonzalo Fernández de Córdoba. Empieza a ser, como digamos, su esclavo, su criado, y todo empieza porque este hombre empieza a ir a la universidad, pero no va a la universidad, va de acompañante, digamos, de su amo. Le acompaña en sus estudios y Juan escuchaba las clases desde fuera de las aulas, ya que en esta época no le permitían entrar porque no era alumno y claramente porque era un esclavo por su raza y tal. Pero claro, su inteligencia y dedicación que le llamó la atención a los maestros, que decían, joder, este chico estando fuera, escuchando en la puerta todo lo que se entera, todo lo que sabe, y bueno, hay que ver todo eso. En el año 1538, como regalo de su dueño, le libera, lo que le permitió ya matricularse formalmente en la Universidad de Granada. Claro, sin ser libre, él no podía matricularse en una universidad, porque recordemos que en esa época también había esclavitud, no de manera tan generalizada como en otros sitios, pero había esclavitud en España. O sea, es algo que a veces se nos saca de, ¿cómo que en España no había esclavos? No, en España había gente adinerada que tenía esclavos a su cargo, que lo compraba en otros países o tal, pero había esclavitud. Y en 1546 obtuvo el título de bachiller en filosofía. Más tarde alcanzó la cátedra de gramática y lengua latina, convirtiéndose en el primer africano en ocupar ese puesto universitario, no en España. Bueno, recordemos que en esa época era la corona de Castilla, pero bueno, sino en Europa. O sea, eso era un hito y claro, a mí, yo aquí voy a aprovechar para dar palos, como sabéis, a todo el mundo. Muchas veces que se habla que si la inclusión forzada, que si personajes se ha cambiado de raza a personajes de tal. Yo he visto a Julio César y otros y tal, pero
¿Por qué? Teniendo un personaje de raza negra que hizo toda esta historia, que se logró ser catedrático y tal, teniendo personajes tan potentes que se puede ensalzar su historia y toda la lucha que tuvo de ser de otra raza, de ser esclavo antes y tal, porque este personaje, aparte de este documental que ya os digo que es espectacular, ¿por qué no se le ha hecho una película, se le ha hecho algo, una serie o tal? Claro, muchas veces, aquí os quiero decir, se sacan personajes de otras razas, se le cambia la raza para hacer más inclusivo, teniendo personajes como estos que yo creo que en ese caso la inclusión estaría bastante justificada porque es un personaje que era de raza negra, que ha sido tapado por la historia y lo estás dando a conocer, pero bueno, yo es que a veces los guionistas y ciertas productoras es que no entiendo. Entonces yo espero que algún día haya una producción en condiciones de este hombre Juan Latino, porque vamos, es espectacular su vida. Se enamora de Ana Carla Beal, una joven noble a quien daba clases de música. Es que este hombre sabía latín, nunca mejor dicho, sabía latín literal, o sea, sabía un montón de cosas, sabía música, un montón de conocimientos. Este hombre, la pena, nos han llegado algunos escritos, pero muchos de estos escritos, como pasa en la historia, muchas cosas de estas se han perdido en la inmensidad, pero bueno. Este hombre, pues eso, en la época otra de las brechas que rompió es que su matrimonio fue polémico por la diferencia de origen y estatus, pero finalmente se casaron. Claro, también tiene que ver todo esto a lo que llegó Juan el Latino, que tenía el apoyo de una familia poderosa como era en Castilla, los Fernández de Córdoba. Eso también tiene que ver, porque si hubiese sido alguien cualquiera que de esclavo hubiese sido libre y hubiese intentado todo esto, sin este apoyo de alguien tan potente, pues hubiese sido complicado. Claro, aparte en que nos haya llegado el legado de este hombre, de Juan el Latino, tiene culpa porque, como pasa muchas veces en la historia, las referencias Cervantes y Lope de Vega lo mencionaron con admiración. Lope lo incluyó en su Laurel de Apolo, en ese texto, y escritores como Gonzalo de Garbín, como Fra Molinero, estudioso del teatro del siglo de oro, y otros que dijeron, es que este hombre, todos los textos que tenía y todo tal, es que la producción literaria y estilo que tiene este hombre, escribió exclusivamente en latín, claro, y joder, es que no escribía en castellano, es que en esa época prácticamente si eras culto o estabas en el tema de escritura, escribías en latín. Haciendo poemas dedicados a Fernando, el hijo de Felipe II. Fernando no suena como hijo de Felipe II, ¿no? Es que Fernando está Carlos, que fue un hijo que luego le salió mal, luego estaba Felipe III, pero entre medias estaba Fernando, que fue un hijo que, digamos, le salió un poco rana y tal, pues bueno, por ahí estuvo. Y luego, sobre el taladro de los cuerpos reales al Escorial, también hizo textos sobre todo este proceso, poema épico sobre la batalla de Lepanto, dedicado a Juan de Austria, y sobre al duque César, un montón de textos, de influencias de Vigilio, de Horacio, de todos estos escritores, y unos textos bastante ricos. Hay gente que por eso no habla de él, porque como era en latín, pero por eso le estamos llamando Juan el Latino, porque todos los estudios y tal, y formó a reyes, formó a futuros reyes, a gente, claro, gente que luego acabaría siendo escritores de renombre. Entonces hay que tener muy en cuenta todas esas formaciones que dio a gente, a nobles, a escritores, y era un profesor catedrático de la Universidad de Granada, que fue bastante importante. Y claro, hay quien a veces le pone al mismo, hay sus obras y tal. Pues claro, si hubiese escrito, y eso yo creo que fue la barrera, si hubiese escrito en castellano, probablemente estaría al mismo nivel de gente como Cervantes, Quevedo, Góngora y tal. Pero entre que escribió en latín y que el origen de su raza y todo, porque esto no hay que hacernos aquí los inocentes y tal, este hombre ha sido tapado muchas veces porque era de origen de raza africana, y porque luego y que antes era esclavo, y todo esto en la historia siempre se ha descubierto que esas figuras se les ha tapado. Pero es que este hombre, todas las cosas que hizo, todo lo que hizo en temas políticos, y también movió muchas cosas, muchos hilos, mucho tal, sin él muchos de estos logros que tuvo España en esa época, porque se habla de sus soldados, de los tercios y tal, pero tuvo a nivel de diplomacia una serie de diplomáticos en el que, por ejemplo, Juan Latino hizo muchas gestiones tenía muchos contactos, y eso es bastante también importante a tener en cuenta.
Y por ejemplo, la tumba de Juan el Latino está en la iglesia de los Jerónimos en Granada, que es que Granada es donde vivió prácticamente toda su vida. En este documental que os he dicho de YouTube Play de Juan el Latino, básicamente casi todo lo que se graba es en Granada, porque es donde tuvo casi toda su vida. Pues ahí el hombre está enterrado en la iglesia de los Jerónimos, que casualmente es donde está enterrado el gran capitán y mucha de la familia de los González de Córdoba. Que no es casualidad, porque es que toda esa amistad que tuvo siempre él con los González de Córdoba, siempre le tuvo muy unido de una manera a otra. Entonces fue un lazo que no era casi de sangre, pero casi. Toda esta unión que tenían Juan el Latino y los Gonzalo Fernández de Córdoba. Y aquí, para acabar el podcast, quiero hablar de una también, porque no ha sido conocido mucha de su obra, porque resulta que este hombre, Juan el Latino, fue confundida mucha de su obra de otro poeta, de Juan Rufo. Claro, los dos se llamaban Juan, hay veces que firmaban Juan a secas, y mucha de su obra, que también Juan Rufo la hizo en latino y tal, en latín, pues se confundió, y entonces hubo muchas veces que decía, y estos textos que eran de Juan Rufo, y no, eran de Juan en latino. Lo que pasa es que ha habido siglos y siglos en los que se ha confundido textos de uno y otro, y ha habido esa mezcla. Por eso ha sido tan tapado este hombre, Juan en latino. Ya os digo, catedrático, escritor, diplomático, prácticamente casi espía, fue entonces prácticamente un hombre de otra época, que ya digo, que da para hacer una película, una serie y tal. Pero bueno, también os digo, hubo hace años que los del partido Vox decían que había que hacer una película de este hombre, de Blas de Lezo, que yo no digo que no, porque por ejemplo Blas de Lezo es uno de mis personajes favoritos, pero también personajes como Juan Latino y otros, yo creo que merecen salir mucho de la historia. No ha salido, pero sí hay una quinta temporada del Ministerio del Tiempo, que ojalá, en esa serie española de leyenda, ojalá Juan Latino esté por ahí, porque merece estarlo y tener su huequecillo de ese personaje en la historia importante que fue. Así que bueno, os traigo esos personajes tapados que no han sido conocidos muchas veces por la historia, y quería traer esta figura de Juan el Latino. Cada vez se está conociendo más, sobre todo por el mundo de Granada, que lo está dando a difundir. Así que bueno, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.